生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 246 al 250. Al notar la misteriosa sonrisa de William, Dumbledore no pudo evitar esbozar una mueca de disgusto. Inicialmente pensó que podría disfrutar del espectáculo, observando el primer enfrentamiento entre ambos tras revelarse sus identidades, y luego ajustar su estrategia en consecuencia. Sin embargo, inesperadamente descuidado. Contrario a lo que Dumbledore esperaba, William no se detuvo en el incidente de los dulces, sino que optó por dejarlo pasar. Eso no significaba que fuera a dejar a Dumbledore en paz fácilmente. Después de este incidente, la atmósfera, antes tensa, también se relajó un poco. William tosió 2 veces y volvió a hablar. Entonces, Albus, supongo que la Confederación Internacional de Magos no está al tanto de esto, ¿verdad? Jeje, viejo abeja, no querrías que la Confederación Internacional de Magos supiera que dejaste escapar en secreto a un preso político internacional, ¿verdad? Sí, todavía expresado al estilo de los internautas japoneses, pero el tema es mucho más serio esta vez. Al escuchar las palabras de William, cargadas de insinuaciones y amenazas, la expresión sonriente de Grindelwald se tensó ligeramente. ¿Siempre cambias de tema tan bruscamente? ¿Qué quieres decir? Aunque sabe que Dumbledore es el presidente de la Confederación Internacional de Magos, Grindelwald es plenamente consciente de que su fuga de Nimangard infringe numerosas leyes. Si bien esa prisión mágica está prácticamente en desuso, alguien regresa cada mes para vigilarlo, y él mismo vuelve durante las inspecciones mensuales. Si este asunto saliera a la luz, la imagen de rectitud de Dumbledore en el mundo mágico internacional probablemente se derrumbaría. Al pensar en esto, cada vez más ansioso, Grindelwald miró desesperadamente a Dumbledore. El significado en sus ojos era claro. ¿Se te ocurre alguna solución? William no respondió a la pregunta espontánea de Grindelwald, sino que continuó mirando a Dumbledore con una sonrisa cada vez más pronunciada en el rostro. ¿Qué deseas? Tras un largo silencio, Dumbledore finalmente suspiró y decidió intentar sobornar. Aunque sabía que William probablemente no revelaría el asunto, nunca se puede ser demasiado precavido. Y dado que la otra parte lo había mencionado, significaba que había margen para la negociación. El anciano se sentía algo desconcertado. Inicialmente pensó que el primer enfrentamiento verbal entre Grindelwald y William sería espectacular, pero no esperaba que el otro saltara la trampa y atacara directamente su punto débil. No quiero nada. Solo quiero saber, ¿por qué dejaste salir de la cárcel a este canalla? Pero para Dumbledore, William, que siempre había sido un astuto zorro, cambió repentinamente de comportamiento. El chico enderezó la espalda y, sin darse cuenta, su varita mágica yacía en sus manos, apoyada sobre sus piernas. Sus ojos, antes llenos de emociones encontradas, ahora solo reflejaban una frialdad gélida, desprovista de sentimiento, mientras un tenue brillo azul. ¿Y lo dejaste entrar en Hogwarts? William, tú, Dumbledore habló con cierta sorpresa. Jamás se había imaginado que William reaccionaría con tanta vehemencia y cambiaría de opinión tan rápidamente. Podía sentir que la varita mágica del muchacho ya apuntaba a los dos ancianos. Evidentemente, si William no obtenía una respuesta satisfactoria, bien podría intimidar a los viejos con la ayuda de los jóvenes. Asimismo, la expresión de Grindelwald se tornó ligeramente solemne. Aunque ya había presenciado el rápido cambio de William, no esperaba una reacción tan fuerte por su parte. Después de todo, en ese lapso de 100 años, era imposible que hubiera ofendido a William de alguna manera. Sin embargo, aunque también estaba bajo la influencia del aura de William, Grindelwald dejó de sentir ansiedad. Ni siquiera le enfureció el insulto de William, que lo llamó escoria. En cambio, se cruzó de brazos, esperando en silencio a que se desarrollaran los acontecimientos. Como resultado, la vieja abeja sin escrúpulos, que originalmente solo quería observar la diversión, se convirtió instantáneamente en el centro de atención de todos.
No hace falta que des explicaciones, expon tus razones, te doy esta oportunidad. Tú sabes por qué. Al ver que Dumbledore parecía a punto de preguntar algo, William intervino de inmediato para interrumpirlo. Al oír lo que William dijo, Dumbledore comprendió al instante lo que quería decir. William le había explicado hacía tiempo el motivo de su estancia en el castillo. Para custodiar la bóveda secreta, para proteger el poder que podría destruir el mundo si se dominara por algún medio. En ese instante, los retratos del director, que habían fingido dormir todo el tiempo, también abrieron los ojos. Entre ellos, muchos miraban a Dumbledore con expresión interrogante, incluidos Fitzgerald y Amendo Paite. El primero era uno de los guardianes de la bóveda secreta, mientras que el segundo fue testigo presencial durante la época de Grindelwald. Cuando William reveló la identidad de Grindelwald, los retratos ya habían despertado, por no hablar de que ahora William había iniciado oficialmente la confrontación. Albus, tal vez deberías dar una explicación, Fitzgerald habló, cuestionando a Dumbledore, pero también ofreciéndole una salida. Aunque William era técnicamente alumno de Dumbledore, en ese momento la diferencia de edad entre ellos era inmensa. Así que, esencialmente, se trataba de un joven que desafiaba y cuestionaba a un anciano. Para muchos ancianos de alto rango, esto sin duda supone una humillación. Si Phineas ocupara ahora mismo el puesto de director, ella podía estar segura de que los dos ya estarían peleando. Al alzar la voz, naturalmente hizo que esta confrontación fuera más llevadera, básicamente diciendo, «Hazme un favor». William no expresó mucho. Después de todo, el profesor Gerard seguía de su lado por ahora. Ella simplemente no quería que pelearan, pero claramente subestimó las técnicas de cultivo de energía de Dumbledore. Ante el interrogatorio casi mordaz de William, se sorprendió brevemente antes de comprender el punto crucial y sonreír levemente. ¿Todavía te ríes? Este niño ya te está señalando la nariz y maldiciéndote. Si yo fuera tú, ya habría sacado mi varita mágica y le habría dado una lección MMPH. Una voz resonó de repente desde la pared izquierda del despacho donde colgaba Phineas Black. Miró fijamente a Dumbledore con una mirada de hierro que no se transformaba en acero, pero antes de que pudiera terminar de hablar, William alzó su varita mágica y la agitó suavemente. Un trozo de cinta adhesiva apareció sobre la boca de Black, y antes de que pudiera levantar la mano para quitársela, la cinta se extendió salvajemente, inmovilizando al hombre de pies a cabeza y sellándole la boca por completo. Jeje, magia brillante, basta de tonterías. William frunció el ceño, interrumpiendo las siguientes palabras de Dumbledore, y este no se molestó. Asintió y se puso de pie, desvaneciéndose la sonrisa en su rostro mientras hablaba con seriedad. He traído a Gellert aquí por muchas razones, algunas por usted y otras por mis propios motivos personales. Entonces, la expresión de Dumbledore se suavizó de nuevo. Sin esperar a que William preguntara más, comenzó a relatar sus pensamientos tras conocer a Grindelwald en Nimangard, incluyendo sus propias preocupaciones, los cambios de Grindelwald e incluso sucesos de décadas atrás. Dumbledore. Al oír que Dumbledore quería hablar del pasado, Grindelwald frunció el ceño y abrió la boca para interrumpir, aunque con cierta reticencia. En ese momento, Dumbledore, hablando hasta quedarse sin aliento, finalmente hizo una pausa. Parpadeó algo aturdido, y un raro rastro de confusión apareció en sus ojos azules, normalmente claros y brillantes. Poder desahogarse con alguien era una sensación que Dumbledore echaba mucho de menos. Tanto tiempo que ni siquiera podía recordarlo. Había pensado que nunca tendría la oportunidad de decir esas cosas en esta vida, que se llevaría esos secretos a la tumba, pero la liberación en ese momento, de forma inusual, le relajó el ánimo, incluso haciendo que su espalda encorvada se enderezara un poco. ¿Piensas mucho en esto? Para entonces, la mirada fría en los ojos de William había desaparecido por completo, reemplazada por una sensación de silencio. Fue un verdadero shock. Había intuido que Dumbledore desconfiaba de él, pero no esperaba que la desconfianza fuera tan grande. Claramente, había subestimado el trauma psicológico que Voldemort había infligido a estos supervivientes.
Si bien para William el otro hombre no era más que un terrorista, incluso los atentados terroristas de baja intensidad suelen dejar víctimas. Dumbledore no estaba dispuesto de ninguna manera a ver a ese bastardo regresar. Así pues, para asegurarse de que William no supusiera un peligro, incluso estuvo dispuesto a introducir un factor de incertidumbre potencialmente explosivo. Solía pensar que esta vieja abeja era bastante estable. Frotándose las sienes, William logró disimular su asombro. Permaneció en silencio un instante antes de preguntar finalmente. Entonces, ¿ahora estás seguro? Sí, ese tipo de reacción no se puede fingir. Dumbledore asintió. Acababa de sonreír por el gesto anterior de William. Podía ver que el otro estaba protegiendo genuinamente un tesoro conocido como la bóveda secreta, y no inventando una excusa ficticia con algún motivo oculto. Como nunca había podido comprobar todo esto con sus propios ojos, Dumbledore mantuvo una actitud escéptica ante la mayor parte de lo que decía William. Pero no es que no quisiera creerlo, no podía evitarlo. William no era como Harry o Hermione. Era demasiado poderoso. Tan poderoso que Dumbledore tenía que estar en alerta máxima porque si terminaba cooperando con Voldemort, no podía imaginarse semejante escena. Muy bien. William asintió. Ya no se detuvo a pensar en la aterradora aptitud defensiva de Dumbledore. En cambio, dirigió su mirada al anciano que estaba detrás de él. Ahora que confías en mí, ¿no deberíamos hablar sobre el destino de este forajido? ¿Deberíamos enviarlo de vuelta a Animangard? Un cierto forajido. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. ¿Por qué me toca a mí otra vez? La propuesta de William parecía razonable. Dado que todo ha quedado al descubierto y todos han expresado su postura, y William también ha declarado que, debido a la naturaleza especial de su identidad, no hay manera de que coopere con alguien como Voldemort, que busca un poder inmenso. Incluso si Dumbledore aún albergaba dudas, el plan original ya estaba arruinado. Así pues, llegado este punto, la permanencia o la partida de Grindelwald se convirtió en un problema. Dejar que un mago negro que una vez lideró una revolución mágica se quede en Hogwarts, incluso si dices que ha perdido todo su maná, todavía no me sentiría tranquilo. William negó con la cabeza, indicando que no podía permitir que un personaje tan peligroso anduviera suelto por la escuela. Es como estar bajo un muro peligroso. Aunque Grindelwald se haya reformado o incluso se haya convertido en monje, sigue siendo el tipo de persona peligrosa que requiere una estrecha vigilancia. Pero, ¿cuál es la actitud de Dumbledore? ¿Un enfoque de no intervención? Además, ahora está confirmado que la capacidad de percibir la magia antigua no es innata, lo que significa que existe un riesgo para cualquiera que se acerque a la bóveda secreta. William se consideraba a sí mismo a la altura de cualquier mago con abundantes recursos en lo que a poder mágico se refiere, y con esos ases bajo la manga y poderosos encantamientos, confiaba plenamente en su destreza en combate. Pero el sistema mágico de este mundo no era como el de una novela de fantasía, donde William podía simplemente apoderarse de Hogwarts y transformarlo en un instante. Una sola maldición asesina sin control, o incluso una bala, podrían fácilmente acabar con su vida. Además, es difícil protegerse de los ladrones a diario. Alguien como Grindelwald, un elemento peligroso, debería ser enviado de vuelta a Austria, reforzando su celda de paso. Claro, si no está dispuesto, tengo una celda libre. Al notar el silencio de Dumbledore, William no se puso nervioso. Habló con calma. Es mejor no presionar demasiado al viejo. Si evitamos enfrentarnos, mejor. El plan para resolver el problema de Voldemort aún necesita a alguien al frente que asuma la responsabilidad, o mejor dicho, que llame la atención. Tienes un problema bastante serio conmigo. Grindelwald no era tonto, así que esa declaración tenía un tono muy claro. Ya había percibido el tono directo en las palabras de William, con sus indirectas implícitas, lo que le hizo fruncir el ceño inconscientemente, como si se preguntara si había ofendido a la otra persona en algún momento. Probablemente no, solo le hice asistir a una clase extra cada semana, ¿es suficiente para que se altere tanto?
Si hubiera sido en el pasado, aún menos probable, porque con el tiempo transcurrido, los dos no tuvieron ninguna interacción hace un siglo, y mucho menos enemistad. Pero si William pudiera leer los pensamientos del anciano, podría decir: sí, estoy muy alterado. ¿Qué le pasa a su forma de enseñar? Enseña matemáticas, física y química. Incluso asigna tareas y ensayos. ¿Quién le enseñó a estudiar a los muggles de esta manera? Recordó sus días de instituto antes de que se dividieran las clases, atormentado por las matemáticas, la física y la química, lo que hizo que William frunciera el ceño. Por supuesto, estos eran solo factores secundarios. El problema principal fueron, sin duda, las acciones de Grindelwald durante el periodo de la Revolución. Fiesta de purga, repetidos ataques terroristas, el incendio de París, intentos de provocar una guerra en el mundo mágico, lucir un pequeño bigote, hablar alemán como lengua materna. Incluso mostró leves tendencias hacia el genocidio más adelante. Incluso el cronograma del fracaso total coincidió aproximadamente con la década de 1940. Otro como él en este mundo. De igual modo, las incontables deudas de sangre que Grindelwald tenía no podían ser saldadas, y William siempre había despreciado a quienes masacraban a inocentes. No era ajeno a la matanza, y quizás él mismo había matado a más personas que los dos señores oscuros juntos, pero jamás mataría a inocentes. Incluso para el grupo de Asuinder, él simplemente trataba con los beneficiarios. A los demás les quitaban la magia, les borraban la memoria y los arrojaban a las montañas para que se convirtieran en granjeros. Al fin y al cabo, el grupo Asuinder era esencialmente el negocio familiar de Rookwood, y entre sus miembros había menores de edad. Mientras que los cazadores furtivos eran diferentes, estos desgraciados no solo cazaban animales, por lo que tratar con estos traficantes no les suponía ninguna carga psicológica. ¡Qué listo, sabiendo incluso esto! William esbozó una leve sonrisa, y su expresión provocó que el desconcertado Grindelwald respirara hondo, sin decir nada más, limitándose a mirar a Dumbledore. Y, casualmente, en ese preciso instante, Dumbledore también alzó la vista, intercambiando una mirada con el otro anciano, intercambiando gran cantidad de información. Albus, ¿qué opinas? El tono de Grindelwald era bastante humilde, dando a entender que se sometería por completo a la decisión del otro. Puedes quedarte, pero necesito algunas medidas de protección. El tono de William se suavizó un poco. Si bien pensaba que Dumbledore podría haberse vuelto algo senil últimamente, aún necesitaba ofrecerle una salida. ¿Medidas de protección? Las tenemos, William, las tenemos. Dumbledore se puso de pie bruscamente, dejando al descubierto la túnica de mago que colgaba del perchero a su lado, revelando una linterna roja del tamaño de un balón de fútbol frente a William. ¿Qué demonios es esto? William permaneció en silencio un instante, con un leve tique en el ojo. Al observar el color de la esfera roja, la carcasa metálica blanco-plateada que la rodeaba y la cadena plateada atada a su parte superior, una hipótesis surgió repentinamente en su mente. ¿Una alianza de sangre? Sí. ¿Pero por qué es tan grande? William se frotó la frente. Ese voto que existía en su relación era bastante abstracto, pero, ¿no es esto demasiado abstracto? Porque hemos redactado bastantes reglas. Grindelwald añadió con expresión inexpresiva, mientras que bajo la mirada ligeramente perpleja de William, Dumbledore, volviendo a su asiento, abrió un cajón y le entregó a William un pergamino lleno de cláusulas densas, cuyo párpado no pudo evitar temblar al verlo. ¡Genial! ¿De verdad hay tanto? Así que la alianza de sangre cambia de tamaño según el número de votos. Aunque sentía cierta curiosidad por explorarlo, William finalmente decidió abandonar estos detalles triviales, leer atentamente los términos del pergamino y luego hacer algunas sugerencias complementarias. Por ejemplo, ¿qué significa no poder usar tus pensamientos para influir en los estudiantes? ¿Qué pasa si influye en un profesor? De acuerdo, pero parece que la alianza de sangre no se puede modificar. Es sencillo, solo tienes que empezar de nuevo desde el principio. Esta vez usa un juramento inquebrantable, si lo aceptas, puedo abstenerme de deportarte o matarte.
Al final de la frase, William miró a Grindelwald con tono tranquilo. El juramento inquebrantable es muy similar a la alianza de sangre, pero en esencia, completamente diferente. El punto más crucial es que la ruptura de una alianza de sangre podría causar solo una pequeña incomodidad a ambas partes, mientras que romper un juramento inquebrantable y solo trae la muerte. Además, solo muere quien hace la promesa. Este amuleto era utilizado por la antigua nobleza mágica para someter a los esclavos. Y la propuesta de William hizo que el rostro de Dumbledore se tensara ligeramente. Miró fijamente a Grindelwald, aparentemente queriendo observar su reacción, pero la reacción de Grindelwald fue bastante normal, simplemente asintió sin expresión, luego bajó la mirada para encontrarse con la de Dumbledore, hablando en un tono suave. Entonces, Albus, ¿qué piensas? Al presenciar la interacción entre ambos, William finalmente no pudo evitar frotarse la barbilla, comenzando a especular sobre la relación binaria entre los dos ancianos. Si no fuera por su renuencia a separar a esta pareja color atardecer y pareja siseante, no está bien. Sin duda, no dudaría en deportar o matar a Grindelwald para evitar problemas futuros. Si estás dispuesto. El tono de Dumbledore denotaba una intención inquisitiva, y al oír las palabras del anciano, Grindelwald soltó una carcajada y luego miró a William. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Entonces y la expresión de Dumbledore parecía un poco aturdida, pero se recuperó rápidamente y se puso de pie para hablar, solo para ver a William extender la mano hacia Grindelwald, que estaba delante de él. Quiero vigilarlo personalmente. Sin volverse, William mantuvo la mirada fija en Grindelwald. Y tan pronto como terminó de hablar, sin darle a Dumbledore oportunidad de reaccionar, Grindelwald le agarró suavemente la mano derecha, volviéndose para mirar a Dumbledore, con sus turbios ojos gris plateado que transmitían un significado inexplicable. Estoy listo, Albus. La mirada de Dumbledore se movió entre los dos, deteniéndose finalmente en sus manos entrelazadas, y dejó escapar un profundo suspiro. Finalmente, sacó su varita mágica, la varita de saúco marrón golpeó suavemente sus manos unidas, murmurando en voz baja, y al instante siguiente, una luz roja intensa brilló. Al ver que el encantamiento surtía efecto, William sacudió el pergamino que había modificado, alzando una ceja. Así pues, Grindelwald, en Hogwarts y las regiones circundantes, no debes utilizar ningún tipo de impronta mental para lavar el cerebro o influir en ninguna forma de vida inteligente, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Mientras Grindelwald pronunciaba sus palabras, una cadena de color rojo intenso emergió del resplandor radiante en sus palmas, uniendo fuertemente sus brazos. La leve sensación de ardor y escozor hizo que William frunciera el ceño. No es que la sensación fuera insoportable, pero y la mirada del chico recorrió la larga tira de pergamino que tenía en la mano, y su ojo se contrajo ligeramente. En realidad, olvidó que cada frase de un juramento inquebrantable agregaría otra cadena, lo que significa y maldita sea, lo subestimé y... Media hora después, William salió del despacho del director, sacudiendo su brazo aún ligeramente entumecido. Como era de esperar, cada frase adicional resultaba en otra cadena. Al final, las cadenas rojas brillantes parecían casi una sola entidad, y el leve escozor se había intensificado. TSK, debería haber sabido que no debía saltar sobre eso, a diferencia de la desconfianza que Dumbledore había mostrado anteriormente, William nunca dudó de su lealtad a Hogwarts, dada su reputación. Es el mismo principio de siempre. Si Phineas Black estuviera sentado en ese asiento, sin duda se daría la vuelta y lanzaría directamente 2 maldiciones asesinas. Para ser honesto, si no ocurría ningún accidente, su intención en aquel momento era ser profesor durante 2 años, llevarse bien con él durante 1 y luego acabar directamente con Black. Un ser tan despreciable y que habitualmente azota a cierto director legendario en su corazón, William suspiró aunque ahora las medidas contra Grindelwald son casi infalibles, siempre que preste atención, el otro probablemente no causará ningún problema pero parecía que una intuición le decía que las cosas no serían tan sencillas. Y olvídalo, por ahora, de todos modos, ha hecho lo mejor que ha podido, que el futuro se encargue de los problemas futuros.
Estirándose perezosamente y aliviando el dolor muscular causado por el ajetreo, William identificó la dirección a la sala de los menesteres y, como era de esperar, se perdió en el castillo durante 20 minutos, hasta que finalmente encontró el camino correcto con la ayuda de la señora Loris, que estaba patrullando. Los días siguientes fueron ajetreados pero gratificantes para William, quien buscaba registros sobre el cristal Seik, continuaba estudiando magia onírica y la promovía en el club de duelos. Como consecuencia, aquellos que no fueron seleccionados lo lamentaron aún más, llegando incluso a rogarle a Harry que convenciera a William de ampliar la selección a 2 personas más. Así pues, en la primera sesión del Club de los Sueños tras la selección, William presentó directamente el juego Tower Climbing Roguelike Wizard Battle, que ya estaba casi terminado, y dejó que todos los miembros del Club de Duelos lo experimentaran. Para ser honestos, este enfoque fue inesperado para todos. Pensaban que la enseñanza de William sería igual que antes, incluso si se cambiaba a clases pequeñas, seguiría siendo enseñanza de hechizos de ataque o defensa, además de algo de entrenamiento práctico. Los que no fueron seleccionados no se arrepintieron mucho. Pero ahora, como William no restringió la libertad de expresión de los miembros del club de duelos, al día siguiente el juego mencionado por William se extendió por todo el castillo. Luego vinieron interminables lamentos de arrepentimiento. Quizás los pequeños magos no comprendieron la importancia de acumular experiencia a través de tales ejercicios prácticos, ni las buenas intenciones de William, pero sabían que este era un juego realista, en una era donde las consolas rojas y blancas acababan de surgir hacía menos de 10 años, lo que William produjo fue esencialmente un ataque de reducción dimensional. Por supuesto, William no hizo caso a los clamores de esta gente. Después de todo, mantener la magia de los sueños era agotador, como para arrastrar él solo a todos en la escuela a un sueño. No hay posibilidad. Así que William decidió relajarse un poco después de haber trabajado demasiado durante un largo periodo, justo a tiempo, ya que tenía algunas cosas que hacer. ¿Qué tal si simplemente abandonamos el castillo? En la sala de los menesteres, Lupin parecía algo aprensivo e inquieto mientras se acomodaba en una silla, agarrándose nerviosamente el cuello de la camisa mientras miraba el cielo cada vez más oscuro afuera, y le habló a William con un tono cargado de urgencia. ¿De qué te preocupas? ¿Acaso no te has tomado ya la poción mágica? William también contempló el cielo exterior, y en el borde de su visión, una silueta de luz blanco-plateada ya había emergido. Para asegurarse de que nada saliera mal, había sincronizado específicamente el clima de la sala de los menesteres con el exterior, brindándole a Lupin un espacio seguro para su transformación. Sin embargo, también necesitaba hacer algunas cosas. Lo sé, pero Lupin suspiró. Sin duda sabía que lo que William decía era cierto, su ansiedad era desmesurada. A pesar de las numerosas transformaciones sufridas durante las vacaciones de verano anteriores sin ningún contratiempo, no es fácil superar hábitos profundamente arraigados. Por suerte, con la salida de la luna, Lupin no tuvo tiempo de huir. Aulló acompañado del aullido de un lobo, el cuerpo de Lupin comenzó a encorvarse, el pelaje creció rápidamente, los músculos se multiplicaron varias veces, pero debido a la experiencia previa, la ropa flexible no se rasgó como solía hacerlo. Al ver que Lupin se transformaba con éxito, William asintió, asegurándose de que el otro no hubiera perdido el conocimiento, cogió las hojas de mandrágora que tenía al lado y se las metió en la boca. Genial, ahora viene el verdadero tormento. Pensando esto, William tragó saliva, y entonces se dio cuenta de que la hoja que tenía en la boca había desaparecido. ¿Qué sucede contigo? Tras haber completado la transformación total de un joven hombre lobo, Lupin notó la extraña expresión de William y preguntó confundido. Nada. William guardó silencio un momento, luego negó con la cabeza. Discretamente, tomó otro trozo de hojas de mandrágora y se lo metió en la boca. Bueno, la regla solo decía que se debía empezar a comer mandrágora la noche de luna llena, pero no decía que si uno se equivocaba en el momento, no se podía comer otra, o incluso 60 rodajas, tragar 2 trozos al día aún permitía errores. Olvídalo, no es un hámster. No tiene la costumbre de guardar cosas en la boca.
Dicho esto, giró la cabeza y examinó a Lupin de arriba a abajo. Esta vez, Lupin se había transformado mientras llevaba ropa elástica por todo el cuerpo, así que, salvo la cabeza y las garras, todo su pelaje estaba atrapado dentro de la ropa, lo que le hacía parecer un perro mascota con ropa. No fue hasta que Lupin se sintió un poco incómodo por la mirada de William que éste finalmente apartó la vista y pronunció una sola palabra: «Vámonos». No hay nada que hacer. Durante el próximo mes, probablemente estaría en este estado donde las palabras serían preciosas, considerando que las hojas de mandrágora podrían ser ingeridas accidentalmente en cualquier momento. Si no fuera por su intento de dominar dos formas de animago simultáneamente, William habría usado simplemente el método del cazador furtivo. ¿Por qué sería tan complicado de otra manera? Si tan solo pudiera conseguir un animago legítimo para experimentar, sería genial, pero desafortunadamente, esta práctica es extremadamente engorrosa, con solo 7 registrados legalmente en todo el siglo XX. Aunque había uno a su lado, pero, usar al profesor Meow para el experimento, mejor olvídalo. Suspirando, William bajó primero las escaleras de la sala de los menesteres, que había dividido en 2 plantas. Al fin y al cabo, con el aumento actual de tráfico, era mejor que el apartamento original, que era una sola habitación, se hubiera convertido en un loft. ¡Zas! El sonido de aleteos. El rábano dragón de fuego, que no había hecho más que comer y dormir últimamente, extendió sus alas y descendió del techo. Estaba a punto de alcanzar la edad adulta. Su enorme tamaño obligó a William a reducirlo, por lo que ahora parecía una pequeña lagartija alada, del tamaño de un Golden Retriever adulto. Excepto que no se sentía tan bien. William finalmente prefirió el pelaje suave, pero no estaba del todo acostumbrado a las frías escamas del rábano y la serpiente venenosa pimiento verde. Interrogación de cierre al ver al rábano, que movía la cola y aleteaba, rebotando hacia él para que lo acariciara, William parpadeó, su mirada se dirigió instintivamente a Dobby, que estaba limpiando la mesa del comedor por 7ª vez, con los ojos preguntando claramente: ¿se habrá metido este tipo en problemas? Y al ver la mirada de William, Dobby se rascó la cabeza calva con confusión. Señor, yo tampoco lo sé, Radish se ha estado portando muy bien últimamente, rugido. Al oír las palabras de Dobby, Radish sacudió la cabeza ceremoniosamente y una bocanada de humo negro salió disparada de su boca. Todavía no puedo creer que sea un dragón de fuego. Como la ropa le quedaba algo ajustada, Lupin, acostumbrado a ir sin ropa interior en su forma de hombre lobo, tiró de ella con cierta brusquedad. Su tono era extraño. No era la primera vez que veía dragones de fuego. Si bien estas criaturas estaban protegidas en el reino mágico, como los pandas gigantes, no estaban extintas. Además, Lupin había pasado algún tiempo en un circo. Así que Lupin conocía el temperamento de esos dragones de fuego, y decir que estas criaturas no pueden ser domesticadas para convertirlas en mascotas y hace hincapié en debería porque ahora tiene un ejemplo de la vida real delante. Si no fuera por las escamas negras como la noche de Radish y sus afiladas aletas dorsales, Lupin podría estar convencido de que es solo un perro grande. Carisma. William, aún parco en palabras, habló con calma y, en un gesto algo jactancioso, acarició la cabeza de Radish, la abrazó con fuerza y caminó hacia el pasillo que conducía a otras habitaciones. Ahora ni William ni Cedric tenían que ocuparse de las tareas domésticas en la sala de los menesteres. Después de un verano de adaptación en solitario, Dobby incluso aprendió a manejar la sala de los menesteres, incluso con más destreza que William, lo que le resultó bastante familiar. Después de todo, hace 100 años, él también había arreglado la sala de los menesteres con la ayuda de un pequeño elfo, aunque, lamentablemente, Dico no vivió hasta nuestros días. Hasta ahora, William finalmente comprendió por completo por qué la nobleza mágica debe tener un elfo doméstico. Su dominio de la magia relacionada con las tareas del hogar es prácticamente perfecto. Antes, Dico tenía que organizar todo el castillo como un trabajo secundario, así que no se notaba, pero ahora Dobby le sirve por completo. Una vez que se domina por completo, llega un punto en que ya no tiene nada que hacer.
Después de todo, a diferencia de la vasta extensión de la mansión Malfoy, el territorio de William era solo la sala de los menesteres. Si no fuera por las necesidades diarias de alimentación de esas criaturas mágicas, Dobby probablemente moriría de aburrimiento, sin mencionar que la mesa del comedor quedó casi reluciente por ello. Debería buscarle alguna utilidad. William frunció el ceño, pero por el momento no se le ocurría nada bajo su mando que debiera asignarse a un elfo doméstico. Suspiró y condujo a Lupin más adentro de la habitación. Aún necesitaba registrar su estado físico, ya que estaba perfeccionando la poción de veneno del lobo, aunque el progreso era lento. El mayor avance hasta el momento había sido crear una con sabor a fresa. Además, la debilidad tras cada transformación persistía, aunque Lupin ya se había acostumbrado a ella, simplemente porque durante el verano usar el brazalete a diario se había convertido en un hábito. Antes de luchar, se vertía una botella de poción con sabor a fresa en la boca, giraba el brazalete y gritaba Enshin, transformación, y listo. Final del capítulo.